expertas en el manejo tributario, en el cobro coactivo de impuestos. La doctora Ellis tiene una inmensa experiencia, más de 15 años trabajando en el distrito de Barranquilla, y a pesar de que es algo que a los municipios nos cuesta mucho aplicar porque tiene un costo político, pero nos toca empezar a romper esos paradigmas porque las entidades territoriales deben hacer lo correspondientes, deben trabajar de la mano con la comunidad y obviamente eso atrae responsabilidades mucho más altas para el mandatario, porque si todo el mundo está cumpliendo con sus labores de estar al día, sus impuestos, pues debe verse reflejado en obras y en el trabajo social con la comunidad. Pero bueno, aquí estamos para aprender un poco más de lo que podemos hacer, las diferentes herramientas, para que cada una de las entidades territoriales aquí presentes, ya por tiempo no nos da de pronto para presentarnos, pero ahí vamos a estar atentos para que al final podamos saber quiénes están vinculados a la capacitación. Sabemos quiénes se inscribieron, pero no sabemos quiénes están hoy acá. Y también para que cada entidad pueda hacer su, digamos así, su análisis para ver cómo están funcionando hoy, eh, en qué áreas necesitan ustedes fortalecer del esquema asociativo, brindarles todo ese apoyo y poderles ayudar a sacar a la entidad hacia adelante, sobre todo en ese tema de impuestos, de tributación y de esos cobros coactivos. Así que los dejo en las mejores manos, la doctora Ellis. Doctora, gracias por aceptar la invitación y por estar atenta a apoyarnos en este fortalecimiento institucional en las entidades territoriales. Te cedo la palabra. Bueno, Willington, buenas tardes a ti y a todos los presentes. Gracias por la invitación a la Asociación Regional de Municipios de la Región Atlántica. Muchísimas gracias. Bueno, la idea de esta tarde, digamos que más que una capacitación como tal, es poder tratar todo ese tema de lo que tiene que ver con ese reto que tienen las entidades territoriales y esas oportunidades que existen actualmente y oportunidades que se van a reflejar o que la meta es el incremento del recaudo tributario de las entidades territoriales. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, ya tú lo dijiste, yo estuve 16 años en el distrito de Barranquilla en la oficina de impuestos. Arranqué cuando no existía oficina de impuestos en Barranquilla porque estaban los impuestos concesionados en manos de particulares y empezamos de cero ese proceso hasta llegar a lo que tenemos hoy, que Barranquilla es una entidad territorial referente no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional en lo que es la administración de impuestos. En la tarde de hoy, entonces, estaremos tratando todo lo que tiene que ver con esos retos. Hicimos una temática en cuanto a qué era lo que queríamos abordar en la sesión del día de hoy. Lo primero, pues los aspectos claves del procedimiento tributario en el ámbito territorial, el tema de los impuestos municipales, la naturaleza, elementos y aplicación, y el cobro coactivo como herramienta estratégica de gestión fiscal municipal. Lo primero, frente a este tema del cobro, bueno, antes de entrar en materia, Willington me presentó, además de trabajar en la Alcaldía de Barranquilla, soy contador público, abogada, especialista y magíster en Derecho Tributario y una apasionada de este tema de los impuestos 100%, y como oportunidad que son, no solo en el tema de cobrar impuestos, porque es que la gente me dice, pero es que tú tienes chepita, cobrar impuestos, pero es lo que se puede materializar a través de ese recaudo, porque es que no solo hay que verlo como la entidad territorial mala que está cobrando, sino es qué se hace a partir de ese recaudo que tienen las entidades territoriales y que se van a ver reflejados en mejoras para la entidad territorial. Y aquí nosotros tenemos como tercer tema a tratar hoy el tema del cobro coactivo. Allí como debemos ponerle un asterisco como herramienta estratégica de gestión fiscal municipal. Pero el cobro coactivo, digamos que es la última parte a la que llega la entidad territorial para ejercer ese recaudo o hacer efectivo ese recaudo frente a aquellos contribuyentes que por X o Y razón no pagaron voluntariamente, o frente a aquellos contribuyentes que incumplieron obligaciones y que a la final no quisieron pagarlas y que la administración ejerce ese cobro coactivo.
Lamentablemente en la práctica encontramos que en ese ejercicio de ese cobro coactivo, las entidades territoriales muchas veces, frente a las excepciones que llegan los contribuyentes, se cae el proceso. No hay proceso de cobro coactivo porque resulta que hubo una deficiencia en el procedimiento, en la actuación de la administración tributaria, y es lamentable que luego de haber pasado todo ese proceso lleguemos a la etapa del proceso de cobro coactivo ya con las ganas de poder materializar ese recaudo y resulta que nos quedamos sin nada en ese momento por una mala práctica en todo el proceso tributario. Entonces, digamos que ese cobro coactivo allí, como esa parte última, digamos, la importancia o la relevancia que tiene frente a ese tema del recaudo tributario. Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el procedimiento tributario, aquí la importancia siempre va a ser, listo, los funcionarios públicos sí o sí tienen que estar capacitados en el tema tributario, porque es que el derecho tributario es muy técnico y es muy especial. Tiene una especialidad, digamos, que lo diferencia del resto de las ramas del derecho. Y bien podrían decir, sí, pero es que por eso es que cada rama del derecho existe, porque es diferente. Aquí es en el entendido de que muchas veces los abogados, un abogado especialista en derecho civil, en derecho laboral, llega o en derecho administrativo, a pesar de que es derecho administrativo, que es derecho público, llegan a un proceso tributario y resulta que a veces la forma como lo abordan no es la forma en la que nosotros tenemos es contenida en nuestro procedimiento tributario, porque es muy especial y de mucha minucia. Aquí arrancando de entrada, sabemos que el procedimiento tributario, si bien es súper relevante, es importante que nosotros tengamos, como yo digo, los dientes de la entidad territorial que van a hacer un buen estatuto tributario. Un buen estatuto tributario que tenga las bases suficientes en cuanto a la adecuación de la norma y del procedimiento que permita ejercer un debido proceso o un correcto ejercicio del debido proceso por parte de la administración tributaria, pero que permita también ejercer la defensa por parte del contribuyente, en aras de que a la hora de constituir ese título ejecutivo podamos nosotros, sin ningún temor, iniciar las discusiones para, en gracia de discusión, obtener ese recaudo que es el fin o el objetivo de la entidad territorial en el proceso tributario. Este procedimiento tributario en las entidades territoriales, que es ese conjunto de normas, competencias, términos para la correcta y oportuna determinación de las obligaciones tributarias, la discusión de los actos administrativos, las actuaciones y la imposición de las sanciones. Muchas veces en ese procedimiento tributario en cuanto a la competencia, ¿quién tiene la competencia? He visto inspecciones tributarias que hacen entidades territoriales adelantadas por un contratista. Y ahí es donde uno dice, ese contratista tiene la capacidad y la competencia para llevar a cabo esa inspección tributaria. Entonces me dicen, sí, claro, yo tengo la competencia, ¿no ve que me la delegó el secretario de Hacienda? Yo le digo, listo, te la delega el secretario de Hacienda porque en la entidad territorial será quien tiene la competencia para la administración del recaudo, para la administración del proceso tributario, pero esa competencia la está delegando en alguien que no tiene la capacidad o digamos que esa funcionalidad de ejercer esa actuación administrativa que es llevar a cabo una inspección tributaria y mucho menos una inspección contable. Entonces empieza uno con esa discusión y yo cuando al sector privado le digo, tú ni lo discutas. Si te viene a hacer la inspección tributaria el contratista de la entidad territorial y ya te dijo que es contratista, atiéndela, trátalo súper bien. ¿Por qué? Porque al final ese proceso te va a caer porque hay una nulidad, porque ese procedimiento va a estar viciado. Entonces, digamos, aquí la importancia es la competencia para ejercer esas acciones de fiscalización, esas acciones de liquidación, de discusión del tributo y del cobro coactivo en cabeza del secretario de Hacienda, tienen que estar delegadas en un funcionario que sea un funcionario adscrito a la entidad territorial, un funcionario público como tal.
el contratista bien podrá expedir los actos administrativos, pero no tiene la competencia para ejercer esas acciones de inspecciones, de verificación, levantar actas de verificación en el desarrollo de una inspección contable y demás. También en este procedimiento tributario encontramos que el procedimiento, la norma señaló inicialmente, por allá en el año 97, que los municipios y distritos, para efectos de declaraciones y los procesos de fiscalización, discusión y cobro coactivo del impuesto e imposición de sanciones, adoptarían o aplicarían el procedimiento tributario concebido en el Estatuto Tributario Nacional. Hasta ese momento, en el año 97, ese mandato estuvo determinado exclusivamente a los municipios y distritos. Y hasta ahí lo que dijo la norma fue, oiga, adopte en su estatuto municipal el procedimiento previsto en el Estatuto Tributario Nacional. Posteriormente, la Ley 788 de 2002, que cobra mucha relevancia, en el artículo 59, amplía este mandato no solo a los municipios y a los distritos, sino a los departamentos. Pero esta Ley 788 de 2002 trajo algo adicional y es lo que tiene que ver con esa competencia que tienen las entidades territoriales para simplificar los procedimientos tributarios. Y yo digo que aquí, con el tema de esta simplificación de los procedimientos tributarios, muchas entidades territoriales empezaron a disminuir términos, ampliar términos, y entonces se vino toda la discusión, porque decían, oiga, pero es que a ti tú tienes que adoptar el procedimiento tributario que está contenido en el Estatuto Tributario Nacional. Y muchos municipios empezaron a decir, listo, pero es que me dijeron que yo tengo competencia para simplificar el procedimiento. O sea que yo puedo establecer en mi entidad territorial que la firmeza de las declaraciones tributarias no va a ser de 3 años, sino que va a ser de 2 años. Que el término para yo proferir una liquidación oficial de revisión no van a ser 6 meses, sino 4 meses. Que el término que tiene el contribuyente para responder no van a ser de 3 meses o de 1 mes, sino que puedo disminuirlo, por así decirlo. Y en esa disminución que se da de términos, todos los municipios empezaron a disminuir porque dijeron, pero ¿y para qué le voy a dar 2 meses para que interponga un recurso? Mejor le doy 1. Y en esa allí empiezan los municipios a modificar, y son 1,100 y pico municipios, y todos los entes territoriales actualmente tienen muchos una diferencia en los términos frente al procedimiento tributario. Cuando esto llegó al Consejo de Estado, las discusiones, obviamente, de cada uno de esos entes territoriales, y les decían, Consejo de Estado, es que nos parece que aquí esta entidad territorial, el Estatuto Tributario Nacional señala un término de 2 meses para interponer el recurso, y él se está diciendo que nada más tiene 1 mes para interponer el recurso. Entonces yo creo que se está, digamos que, extralimitando, porque me está disminuyendo los términos a mí como contribuyente. Y la idea del legislador era que simplificara sus términos, ya que una entidad territorial no puede compararse con la DIAN, que es una administración tributaria mayúscula. Y termina el Consejo de Estado en esas discusiones diciendo, ¿sabe qué? Es que en ese mandato dispuesto en la Ley 788 de 2002, las administraciones tributarias sí pueden simplificar los términos, ya sean los del contribuyente o ya sean los de la administración tributaria. O sea que hoy día tenemos jurisprudencia que avala que las entidades territoriales tengan unos términos inferiores a los contenidos en el Estatuto Tributario Municipal. En estos días me llamaba un municipio porque el término del nacional es 2 meses para interponer el recurso de reconsideración por parte del contribuyente, y el municipio en el estatuto adoptó que solamente era 1 mes. Y una empresa grande le dijo, ¿sabe qué? Voy a demandar porque usted me está violando el debido proceso al disminuirme el término. Y presentó la demanda, y el abogado del ente territorial le dijo, ¿sabes qué? Hay una nulidad en el proceso y sí tenemos que aceptar que nos equivocamos y que nosotros tenemos que modificar el acuerdo porque no podemos tener menos de lo que está en el Estatuto Tributario Nacional. Así que nos vamos a allanar a todas las pretensiones del demandante. Y me llama el alcalde y yo le decía, ¿pero cómo van a hacer eso? Y me decía,
Doctora, pero es que mire lo que me está diciendo el abogado. El abogado de la entidad territorial, el general, el jurídico, que tenemos que allanarnos porque en efecto no podemos estar por debajo de los términos que están en el nacional. Y yo le decía, vea, toda la jurisprudencia que hay, y se las mandé. Y me dice el abogado, doctora, ¿cómo se le ocurre que va a comparar el término de un especial con el de un recurso? Y yo le digo, doctor, qué pena, pero es que no le estoy mostrando el de un procedimiento como tal, le estoy mostrando es esa consideración o esa postura del Consejo de Estado frente a esas disminuciones de términos que pueden existir por parte de las entidades territoriales. Y ahí es donde yo digo, qué triste que nosotros salgamos corriendo a darle la razón al contribuyente cuando en efecto digamos que tenemos mucha razón para defender a la entidad territorial, que a la final pues esa defensa se va a repercutir en un ingreso que está contenido en un acto administrativo que será el título ejecutivo más adelante. La idea de esta charla en esta tarde es que, bueno, ustedes ya que están aquí, si tienen alguna situación particular relacionada con el tema que estemos abordando, puedan intervenir para que sea más dinámica la conferencia como tal. En una de esas tantas sentencias que hay del Consejo de Estado, el Consejo de Estado, en esta particular del año 2012, y me gusta porque es que hay sentencias que definitivamente tú dices, esta es la que crea, es un hito frente a una posición que más adelante las demás reiterarán. Y termina diciendo, es decir, que los términos que podían disminuirse son los términos que rigen las actuaciones que adelanten las autoridades tributarias. Entonces, aquí digamos que decía que de ninguna manera puede hacerse en detrimento del derecho de defensa y del debido proceso de los administrados. Y esta posición era la que daba la discusión frente, no puede la entidad territorial disminuir los términos del contribuyente, sino los de la administración. Pero esta posición fue la que más adelante el Consejo de Estado terminó modificando y señalando lo que anteriormente les comentaba. Y es que la disminución puede darse tanto para los términos del contribuyente como para los términos de la administración tributaria. Eso en cuanto a ese procedimiento tributario. Y adicionalmente, en cuanto al procedimiento tributario también, siempre digo, en las entidades territoriales, más cuando son pequeñas, que son muy pocos los funcionarios que están en estas oficinas, que son las que tienen que adelantar todo ese proceso de fiscalización y demás, deberíamos nosotros dejar sentado un manual, unos manuales de fiscalización, un manual de cobro, un manual de liquidación, que sea la pauta a seguir cuando hay un cambio de gobierno, que sea la pauta a seguir para cuando entra un funcionario nuevo, de qué manera voy a ejercer el proceso tributario, en qué etapa estoy, qué sigue ahora, porque es importante sí o sí ese conocimiento frente al procedimiento tributario. Soy partidaria de que la mayoría de los procesos en tributaria se caen, más que discusión por normas sustantivas como tal, es por errores en el procedimiento tributario. La mayoría de las veces es por errores en el procedimiento tributario, errores en el cómputo de términos o errores a la hora de determinar competencia en las actuaciones administrativas. El tema de las notificaciones de los actos administrativos. Hoy día, a partir de la ley 1430 de 2010, que ya se empezó a hablar de esas notificaciones que podían ser electrónicas. Luego viene la ley 1943 de 2018 y lo reivindica la ley 2010 de 2019, donde dice que todas las actuaciones administrativas, el mecanismo preferente de notificación será la notificación electrónica. En ese orden de ideas, las entidades territoriales ya tienen que sintonizarse en este tema de la notificación electrónica y muchos municipios creen que notificar electrónicamente es mandar un correo desde el correo del funcionario. Y dicen, pero es que te lo estoy mandando del correo institucional, o sea que eso cuenta como notificación electrónica. Y yo digo, es que eso no es notificación electrónica, porque la notificación electrónica como tal tiene que garantizar la trazabilidad en la notificación del acto administrativo. O sea que yo tengo que tener una plataforma que me respalde y que me garantice
porque acuérdate que va a ser un proceso que va a entrar en discusión y que habrán unos que irán a llegar por cuantía al Consejo de Estado. Y yo tengo que garantizar esa notificación en debida forma. Entonces debo contar con ese sistema que me permita a mí garantizar esa trazabilidad. Entonces, en ese orden de ideas, se tiene que mirar la firma electrónica a la hora de ese envío electrónico que se haga del acto administrativo, y debe ser a través de un sistema que valide la trazabilidad de esa actuación administrativa como tal. Hacer lo contrario es una violación y una nulidad que se podría presentar o alegar en el proceso tributario como tal. En cuanto a esa notificación de los actos administrativos, la notificación es súper importante porque la notificación es el medio a través del cual vinculamos al contribuyente en el proceso tributario. Y yo siempre he dicho que la notificación o la dirección es el puente que existe. Y si ese puente está dañado, de ahí para adelante todo va a estar dañado. ¿Qué pasa con la notificación? Eso en cuanto a la notificación de los actos administrativos en general. El tema de la notificación del impuesto predial. ¿Cómo tenemos que notificar el impuesto predial? La norma es súper clara. La ley 1430 de 2010 fue enfática en señalar cómo iba a ser la notificación de esas facturas de impuesto predial, que luego la ley 1819 de 2016 también, al momento de hablar de esa factura, de ese sistema de facturación de los tributos, señalando que, ojo, estos impuestos que se establezcan a través de un sistema de facturación como el impuesto predial deben notificarse de esta manera, o sea, deben notificarse a través de la inserción en página web del acto administrativo y adicionalmente en el registro o gaceta de la entidad territorial. Y entonces llegamos a entidades territoriales que notifican la factura del impuesto predial, la suben en la página web. ¿Y dónde está la otra? Porque la norma dice, y simultáneamente en la gaceta y o registro de la entidad territorial. Entonces, digamos que hacemos una parte, pero no hacemos la otra. Y como hay desconocimiento en los contribuyentes, no pasa nada. Pero el día que llega un contribuyente que sabe la letra menuda, te va a decir, muéstrame dónde está el registro o la gaceta donde simultáneamente tú me publicaste o me notificaste esta liquidación, factura del impuesto predial. Hay muchos que dicen, no, es que yo tengo que mandarla casa por casa. La ley 1819-2016 dice, la forma de notificación es esta, a través de página web y en gaceta. Y si la entidad territorial no tiene una página web, pues lo hará en un lugar visible de la entidad territorial. Pegará las liquidaciones, facturas o las tablas donde señalará, obviamente, quién es el sujeto pasivo, la identificación, la base gravable, la tarifa y el número de la liquidación factura que se está notificando. Y dijo, esta es la manera cuando esa entidad territorial no tiene un sistema electrónico. Y adicionalmente dijo, independiente de cuál forma vayas a usar, tienes que informarle a la comunidad previamente de qué manera vas a notificar ese impuesto predial. Y dice, de tal suerte que el envío que hagas de la factura esta del impuesto predial al domicilio del contribuyente surte efecto de divulgación adicional. O sea, de chévere tú lo estás haciendo, sin que la omisión invalide la notificación efectuada. Es decir, que el contribuyente no puede alegar, es que tú nunca me notificaste del impuesto predial, por lo tanto no me puedes hacer exigible el cobro porque a mí nunca me llegó a mi casa. ¿Por qué? Porque es que la idea aquí es que yo digo, yo me amparé en la norma y te notifiqué la factura del impuesto predial con la publicación en mi página web y en la gaceta, o con la publicación que se hizo en un lugar visible de la entidad territorial y en la gaceta o registro también de la entidad territorial. Y aquí estás notificado en debida forma. ¿Esto en aras a qué? En aras de poder tener claridad de que el acto administrativo se notificó y empiecen a computarse los términos para ejercer el cobro coactivo, porque así como la administración está pendiente de ejercer el cobro coactivo, el contribuyente también está contando el término para no pagarte el impuesto y de alegarte una prescripción. Y aquí, frente a la prescripción del predial, viene otro adicional. ¿A partir de cuándo se computa el término
para que prescriba la obligación del impuesto predial. Y aquí hay una discusión eterna en la que estamos, que muchas entidades territoriales dicen, es que el impuesto prescribe en el plazo que yo le dé al contribuyente para pagar. Si yo al contribuyente le dije que tenía plazo para pagar el predial hasta el 30 de junio, o sea que yo a partir del 30 de junio es que empiezo a contar los 5 años para que prescriba la obligación tributaria. Y el Consejo de Estado ha dicho, qué pena, pero el impuesto predial se causa el 1 de enero. Y a partir del 1 de enero es exigible. Y es tanto que es exigible que si usted me va a vender o va a transferir este inmueble, usted tiene que primero soportarme que está paz y salvo antes de la transferencia a título de dominio del bien inmueble. O sea que es exigible a partir del 1 de enero y es a partir de ese 1 de enero que empieza a computarse el término para que prescriba esa obligación del impuesto predial como tal. Por aquí alguien me decía, es que es año vencido. Frente a la periodicidad de ese impuesto predial pasa algo particular y es que la norma no dijo, es que el impuesto predial va a ser periodicidad anual. Dijo, va a ser un impuesto, ¿verdad? Y entonces nosotros vía jurisprudencia se ha definido que el impuesto predial es un impuesto pues anual que se causa el 1 de enero y que va hasta el 31 de diciembre. Y que tenemos la costumbre de que cuando se hace la transferencia del bien inmueble, dices que yo te voy a vender ahora en marzo, entonces tú me pagas, ya yo no voy a vivir de abril a diciembre, devuélveme lo que yo tengo que pagar del predial. Y es que el impuesto predial no es vencido, digamos que el impuesto predial es anticipado porque se causa el 1 de enero y si la administración a partir de ese momento es exigible, que la administración pone unos plazos y hasta establece unos descuentos, de pronto pago, para tener más dinámica en el recaudo, es diferente. Pero el impuesto se causó el 1 de enero y va hasta el 31 de diciembre de ese periodo gravable. No sé si ustedes en las entidades territoriales en las que se encuentran frente a este tema del impuesto predial han tenido alguna discusión frente a la notificación, frente a la prescripción, términos del mismo o demás. Se abre la sala para que los que tengan preguntas o quieran profundizar en el tema. O hayan tenido alguna dificultad. Buenas tardes. Quizá complementando un poco lo que acabas de decir. Mi nombre es Pablo Duque, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo vas? Complementando un poco lo que dices, pues sí, está más que claro que la periodicidad es de 1 de enero a 31 de diciembre de cada año, configurándose el 1 de enero que tú estás celebrando y ya lo estás debiendo. Entonces, a partir de ese mismo término empieza el tema de la prescripción. Siempre hay un tema con muchos abogados, con muchas entidades territoriales y el tema porque dice, no, que yo te tengo que pagar los últimos 3 años, que los últimos 4 años, entonces otros se van al Código Civil que dice que eso cada 3 años, porque hay un tema hay varios tipos de prescripciones y entonces yo le digo, no, el tema que te ríe la prescripción es el 817 del Estatuto Tributario, aquí no vengas con más nada. Si ahí en otro lado te lo dieron, bueno, no sé por qué, pero sí está claro el... Ok, y eso que tú dices, Pablo, es a lo que yo hacía referencia, o sea, es que nosotros tenemos una especialidad, y eso que tú dices, hay abogados que llegan y te dicen, es que son 3 años para que prescriban, pero al final no son 3 años, porque mi norma de estatuto tributario dice que el término de la prescripción son 5 años, y en predial yo pienso que es donde más se va a dar la discusión, porque es que frente a un sistema declarativo es mucho más fácil, porque es a partir, las normas están claras en el estatuto tributario, pero en un sistema de facturación y más cuando el municipio te da unos plazos para pago es donde empiezan digamos que esas diferencias que se presentan, esas discusiones y son discusiones fuertes porque es que la gente siempre va a buscar no querer pagar el impuesto. Ese es el objetivo del contribuyente, no pagar el impuesto. Y muchas veces las entidades territoriales también no ejercen esas acciones y se quedan en persuasivos. Yo digo, sin miedo, embarguemos, porque es que a la final, cuando tú le tocas el bolsillo a la gente, cuando tú le embargas una cuenta a una empresa, a una persona natural,
ahí sí sale corriendo la administración a decir, bueno, ¿y cómo hacemos para que me desembargue? Te puedo pagar en cuotas, pero Claro, digamos que es la única. y digamos con la prelación que tienen los impuestos, que si bien hay una ley de inembargabilidad, con los impuestos sí te embargan con lo que sea, sin importar el monto, generalmente ya. Así es. Entonces, sí hay una ventaja, y digamos que muchas administraciones abusan con el término de los descuentos, lo que tú dijiste. O sea, no, que yo te doy descuentos hasta junio, entonces desde ahí empiezan a contar la prescripción o los términos. Pero digamos que es una lectura errada, puesto que el periodo es de 1 de enero a 31 de diciembre de la anualidad. Ok. Y lo otro también es súper importante, que el tema del auto, ya tocando este tema aquí del predial, que me parece que es relevante, porque para muchas entidades territoriales el impuesto de mayor relevancia va a ser el impuesto predial, más que el impuesto de industria y comercio. Son, digamos, que los dos principales impuestos, no significa que sean los únicos, pero digamos que son los más relevantes. Frente a este impuesto predial tenemos una problemática evidente, y es el tema de las actualizaciones catastrales. Si no se da la actualización catastral, siempre voy a tener el mismo avalúo, siempre me voy a ir es por el tema de conservación, aumentando el poquito el incremento del avalúo catastral año tras año para el tema del valor del dinero en el tiempo. Y si no hay una actualización, pues no se puede hacer mucho. Entonces aquí es donde yo digo, listo. Entonces, si no hay actualización, hay contribuyentes que quieren pagar más porque necesitan subir el avalúo de sus inmuebles, porque van a vender, porque van a hacer una inversión, lo que sea. Entonces yo digo, bueno, ahí está el plan B, el sistema de autoavalúo. Adoptemos el sistema de autoavalúo en el municipio, en la entidad territorial, a través del estatuto tributario, pero hagámoslo de una forma bien estructurada, bien jurídica, o sea, y que esté bien consolidada, porque muchos municipios lo que hacen es que copian y pegan los estatutos tributarios de otros municipios, pero no tienen claro cuál es la estructura, porque es que el estatuto te da, listo, la generalidad, pero luego viene cómo llevas tú eso a la práctica, cómo lo complementas, cómo lo adoptas en tu entidad territorial, cuál va a ser el mecanismo de este sistema de autoavalúo frente a la declaración tributaria, tengo que hacer el formulario en la página web, cómo va a ser el cargue de la información en mi plataforma, que yo sea bien organizado, qué pasa cuando ese contribuyente hace un autoavalúo, pero queda un impuesto mal liquidado. Yo puedo ejercer mis procesos de fiscalización para la determinación de sanciones e inexactitud frente a esa declaración privada que presenta el contribuyente. ¿Qué pasa con ese contribuyente que ya pagó el impuesto porque tú le mandaste, porque él bajó su factura y dice quiero pagar porque me quiero acoger al descuento, pero después por allá en marzo dice miércoles yo voy a vender este inmueble y necesito subir el avalúo catastral, y el municipio ni por ahí va a hacer actualización catastral? Entonces tú tienes sistema de autoavalúo, puedo presentar una declaración de autoavalúo en la entidad territorial, y todas estas van a ser, digamos, que estrategias de las que les van a servir al contribuyente, pero el ente territorial va a ser ganador, porque si tú permites un sistema de autoavalúo en tu entidad territorial, vas a percibir un mayor recaudo por concepto de impuesto predial, y no solo el recaudo de ese periodo gravable, sino que ese autoavalúo ya queda de base para los años siguientes, o sea que ya ese autoavalúo va a suplir a ese avalúo catastral que estaba designado por el IGAP en ese momento. Ahora bien, frente al impuesto de industria y comercio, que es un impuesto que también tiene sus particularidades y es un impuesto que es representativo para entidades territoriales cuya dinámica económica sea creciente, digamos que en ese impuesto de industria y comercio vamos a mirar que hay municipios que no han adoptado reglas de territorialidad frente al impuesto de industria y comercio. Hay unos que se han extralimitado en la adopción de reglas de territorialidad que no están contenidas en la ley, sino que ellos vienen y dicen, bueno, es que si en la ley no está claro, entonces yo aquí la voy a aclarar en el acuerdo. Y digamos, hasta dónde puede una entidad territorial entrar a aclarar, y terminan extralimitándose y regulando disposiciones que no están contenidas en la ley.
el tema de la sujeción pasiva en el impuesto de industria y comercio, y no solo de industria y comercio, porque es una regla para todos los tributos territoriales frente a los consorcios y uniones temporales. Yo soy docente en mis tiempos libres y cuando dicto clases y tengo gente de otras entidades territoriales, y yo les digo, es que los consorcios y uniones temporales son contribuyentes y tienen que declarar industria y comercio. Y me dice, ¿cómo se le ocurre? Si aquí en mi municipio la norma es clara, y si yo soy un consorcio, una unión temporal, el que tiene que presentar la declaración es el consorciado en el porcentaje de participación que tenga. Y yo le digo, no, pero ¿cómo? Si es que la ley 1430 y la ley 1607 de 2012 ratificaron que los consorcios y uniones temporales son contribuyentes para efectos de todos los impuestos territoriales. Y resulta que el municipio viene y adopta una estructura de sujeción pasiva diferente en su acuerdo municipal. Esas, o algunos que no adoptan las reglas de territorialidad y te dicen, aquí no la puedes adoptar porque resulta que yo eso no lo tengo en mi acuerdo. Y si no está en mi acuerdo, pues no existe, porque este es el contrato que es social entre el contribuyente y la administración, entre el municipio. Y si yo no lo tengo, pues no lo puedes adoptar. Ahí es donde viene toda esa discusión que se da y uno termina diciendo, ¿será que el acuerdo sí puede estar por encima de la ley? Y la respuesta es nunca. Y dicen, pero es que el artículo 287 de la Constitución habla de la autonomía que tienen las entidades territoriales para establecer los tributos que considere. Y yo le digo, sí, pero es que arribita ese artículo 87 es muy claro y dice que esa autonomía está limitada a la Constitución y a la ley. O sea que no puede existir un tributo territorial y una regla de juego que no esté señalada en la norma ley. Ahora bien, habrán eventos donde la ley defina algunos elementos de la obligación tributaria, no defina otros, esos otros que no define la ley, si tiene el ente territorial a través del consejo la facultad para definir esos elementos faltantes de la ley, pero solo en esos casos. Pero en casos donde la ley define reglas de territorialidad, que son las reglas de juego, el tema de la sujeción pasiva de los dividendos en cuanto a la regla de territorialidad, que es otra discusión que uno dice, a mí me preguntan, bueno, ¿y los dividendos están grabados? Y uno dice, pues tiene regla de territorialidad y te dicen dónde deben tributar. Porque acuérdense que frente a los dividendos se dio una sentencia de unificación del Consejo de Estado y terminó el Consejo de Estado señalando que, oiga, siempre que hay una actividad de carácter empresarial en el ejercicio de la obtención de esos dividendos, se considerará que los dividendos son gravados con impuesto de industria y comercio. Entonces, muchas empresas dicen, no, pero es que este no tiene carácter empresarial mi socio, o sea que no le vamos a practicar retención de ICA. Y ahí es donde las entidades territoriales tenemos que estar alerta. Bueno, ¿qué es lo que tengo en mi estatuto tributario para iniciar un proceso de fiscalización? El tema de las profesiones liberales. Hay gente que me pregunta todavía, pero es que una profesión liberal no es sujeto pasivo de industria y comercio. Y yo, pero ¿cómo? Si la ley 1819 de 2016 definió lo que era la actividad de servicios y incluyó que sin importar que en ellos predomine el factor material o intelectual, o sea que están grabados desde el 1 de enero del año 2017. Y donde, entonces yo digo, ahí está, hagamos procesos de fiscalización contra todos estos profesionales liberales que en el ejercicio de su profesión no están tributando impuestos de industria y comercio o no están siendo sujetos de retención por parte de los contratantes. Entonces, digamos que son todos esos escenarios y todas esas temáticas que se dan frente a los impuestos territoriales. Este tema del impuesto de industria y comercio frente a la no sujeción de estas actividades primarias, y muchas veces terminan extendiendo el concepto de actividades primarias, agrícolas, ganaderas, avícolas y demás. Tener claridad de que la norma es clara, de que actividad primaria es aquella que ejerce el agricultor allá, el señor en su finca, el ganadero allá con sus semovientes en su finca y demás. Es ese primario como tal. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con el tema de las exportaciones,
que ya sabemos que no son sujetas, pero en muchos casos en esos entes territoriales cuando hay zonas francas y llevan mercancía a zona franca dicen, es que esto no causa IVA porque esto es una exportación. Y ahí ya tenemos pronunciamientos del Consejo de Estado frente a que no se trata en particular de una exportación como tal. Entonces, toda esta dinámica del impuesto de industria y comercio y toda esa oportunidad que tiene la entidad territorial para entrar a fiscalizar, digamos que hay tantos programas para abrir frente a cada uno de esos supuestos fácticos que hemos señalado, en aras de no solo la inexactitud, revisar inexactitud de las declaraciones de aquellos contribuyentes que presentan, que declaran, que cumplen, sino la omisión de aquellos que a la fecha no declaran porque en su entender la obligación, la actividad, que están llevando a cabo es una actividad que no causa el impuesto de industria y comercio, que cuando uno analiza de fondo y dice, ven acá, pero es que tú no cumples y tú sí me tienes que presentar declaración tributaria. Y muchas veces es ser agresivos y se escucha feo, pero como entidad territorial, si uno quiere obtener recaudo, definitivamente sí o sí tienes que ser agresivo. Porque uno de los principios es que a la gente no le gusta pagar impuestos. No le gusta y siempre va a querer pagar el menor impuesto posible. Entonces, ¿cómo hace uno para la consecución de estos recursos? Y el otro tema es que, pero doctora, es que si yo me pongo muy exigente, si yo me pongo muy, entonces tengo un costo político alto, el costo que voy a tener porque entonces mi amigo, porque voy a tener que afectar a esto, lo otro. Yo digo, bueno, tienes que mantener una posición. ¿Qué quieres? ¿Quieres recursos? Porque si quieres recursos que puedan demostrar gestión por parte de ese ejecutivo, sí o sí hay que gestionarlos a través de la fiscalización, a través de la liquidación y a través del cobro coactivos. No hay de otra manera. Tributos como la delineación urbana, que es un tributo relegado y es un tributo que está allí y es un tributo que todo el mundo está construyendo siempre y la gente no paga y para mirar dónde en efecto se materializó y se perfeccionó la venta. ¿Por qué? Porque de eso va a depender y la norma ahí dice, donde se perfeccione el precio y la cosa, ahí es donde se perfecciona la venta, ahí es donde se causa el impuesto de industria y comercio. O si la venta se hizo a través de correos electrónicos, entonces dicen el lugar de despacho de la mercancía. Y son dos que entonces termina uno, bueno, entonces me voy por esta de la perfección de la venta o me voy por la compra a través de correo electrónico. Entonces, en este punto, como es un tema de territorialidad y es muy particular, me gustaría que me ampliaras es la forma como ustedes hacen esa negociación a la hora de contratar esos medicamentos como tal, ese suministro de medicamentos. Sí, doctora, creo que eso lo hacen a través de la plataforma Second2. Creo que eso es compras virtuales prácticamente. Compras virtuales. Entonces ahí vamos a tener un tema, porque en las compras virtuales nosotros sabemos que este tema de la virtualidad, que a partir del 2020 con el tema de pandemia, SECOT siempre ha estado, pero a partir del 2020 todo el tema de virtualidad se dinamizó un poco más de lo normal. Y hoy día nosotros no tenemos una regulación expresa frente al tema de actividades virtuales. No existe, y mucho menos para industria y comercio. Estamos en mora de que el legislador se pronuncie frente a una regulación que defina el tema de la territorialidad para las actividades que se lleven a cabo a través de las plataformas digitales como tal. En este punto de esto, cuando estas contrataciones se hacen a través del SECOT, ¿qué pasa? Que uno diría, bueno, pero es que el SECOT es una plataforma que no es que la tenga el municipio allá en su servidor, o sea, una plataforma de la nación como tal y que todas las entes territoriales entran allí y a través de ahí hacen todas estas adquisiciones de bienes y servicios.
Ahora bien, uno lo que dice es, bueno, como aquí no se trata de que dónde se perfecciona el negocio se está perfeccionando ahí a través de la plataforma esta electrónica. Y lo único que tenemos es que cuando las ventas se hagan es a través de correos electrónicos, que es lo más parecido que tenemos, el impuesto se causa en el lugar de despacho de la mercancía. Por eso es que ellos te dicen que no te van a pagar impuestos de industria y comercio, porque el impuesto se causa en el lugar, me imagino que es donde ellos están haciendo el despacho, que es donde tendrán su domicilio. Pero es por esa regla de territorialidad que no es clara a la fecha, porque no existe una regulación expresa para tu caso particular. Entonces, por eso es que uno se va por el tema de la regla de territorialidad para las actividades de compra a través de virtuales y lo llevamos por ahí y ahí dice que en el lugar de despacho de la mercancía. No hay de otra, lamentablemente, porque no hay una regulación expresa. Estamos en mora frente a eso. Me gustaría darte la respuesta puntual, pero si no hay una norma, ni la DAF, que es la Dirección de Apoyo Fiscal, por ahí emitió un concepto y terminó diciendo nada. ¿Por qué? Porque es que con qué lo sustenta si no tiene una ley que regule ese tema como tal. Ok, doctora, muchísimas gracias. Ya lo que estamos en mora es que se está haciendo la actualización del estatuto tributario del municipio. Entonces, se han detectado ciertos vacíos ahí, entonces están en correcciones. De todas maneras, muchísimas gracias por su apreciación. Ok, Eduardo, gracias a ti. Y lo otro que tenemos el tema de el transporte de gas, ¿verdad? Porque aquí no es tanto, sino el transporte de gas como tal. Dice la norma que en el transporte, que es un servicio, en la actividad de servicio de transporte, la ley 1819 de 2016, que digamos regula el concepto de actividades de servicios y nosotros traemos esas reglas que tenemos de territorialidad para estas actividades. Dice que el transporte se causa en el lugar de despacho del bien, mercancía o persona. Y dice, y en el transporte de gas combustible, perdón, en el transporte de gas, el impuesto se causa en boca de pozo. Eso lo dijo una sentencia del Consejo de Estado. Y cuando le dijeron, ¿cómo así que en boca de pozo? Pues en boca de pozo es desde ahí de donde se hace el cargue de ese gas como tal. O sea que es en tu entidad territorial, cuando llegan y hacen el cargue de ese gas, ahí se causa el impuesto de industria y comercio. O sea que sí te tienen que pagar impuesto de industria y comercio por esa actividad. Eso sin lugar a dudas. Sin gracia de discusión en ese punto particular. Y hay una sentencia que voy a tratar de ubicarla puntual frente a un caso como este y a través de Willington se la haré llegar al participante, creo que es Jaime, ¿quién fue el que me hizo la pregunta? Javier Niebles. Ok, Javier. Entonces, Niebles, aquí lo tengo. Para que tengas esa sentencia y puedas iniciar sin miedo tu emplazamiento para declarar para esa entidad territorial. Muchas gracias. Ok. No sé si hay alguna inquietud adicional. Sí, por favor, hice una inquietud al chat, por favor, referente a si hay algún tipo de ley de asistencia y si se puede suscitar algún tipo de certificación de este evento. Esa pregunta es para Willington. Sí, señor. Nosotros vamos a emitir unos certificados para que ustedes también se adjunto a la hoja de vida y que también pueda sustentarles a sus mandatarios, alcaldes, y que puedan decirle, mire, estamos fallando en esto, hay que tomar decisiones, acciones, y para eso estamos prestos, para respaldarlos en todos. La doctora Eli, pues, ha dispuesto también de su valiosa agenda todas las consultas que surjan de esta capacitación y que podamos nosotros puntualizar, si es caso, alguna visita en cada municipio para ir revisando cositas que ustedes tienen ahí pendientes. Por favor, nos envíen el link de asistencia, muy amable. Okay.
Hola, ¿podría hacer una pregunta? Sí, claro. Doctora, disculpe, es que teníamos una duda. Si yo contrato con una fundación que hace toda su operación acá en el municipio, en la alcaldía como tal no le hace retención de ICA, pero los contratistas que contraten con esa fundación, la fundación no está obligada tampoco a retenerles ICA. Bueno, lo primero es, ¿por qué ustedes no le hacen retención de ICA? ¿Cuál es el objeto contractual? Digamos que la mayoría son anuar esfuerzos para hacer alguna capacitación. De pronto yo te puedo ampliar algo. Okay. Es posible, doctora Eli, que las fundaciones en la DIAN se certifiquen como de régimen especial, y con ese régimen especial siempre se acercan a las entidades territoriales a decirles que con ese régimen no pueden hacerle esas deducciones de industria y comercio, porque son especiales. Ahí hay también una controversia que siempre se tiene con ese tipo de contrataciones o convenios con fundaciones ONG. Ok, mira lo que pasa. Bueno, lo primero es que en esos contratos de aunar esfuerzos es que se presume que no está valor de mercado el servicio, porque yo voy a poner también como fundación una parte de, o sea que yo me voy a desprender de algo para llevar a cabo el desarrollo de ese objeto contractual como tal, ¿cierto? Entonces se supone que yo no tengo utilidades porque vamos es a trabajar en común. Por eso la entidad territorial se abstiene, porque no está en el ejercicio de una actividad comercial, industrial y de servicios, sino que están en una práctica de un bien común, ambos poniendo de su parte. Un poquito yo pongo acá y un poquito tú pones allá. Y lo otro es que cuando él contrata con terceros, si esa fundación tiene un contador y le paga honorarios, tiene que hacerle la retención a título de industria y comercio. Si él contrata con una persona que va y le presta un servicio de lo que sea y le va a pagar, tiene que hacerle la retención de industria y comercio. Y aquí pasa algo, otra vez me devuelvo al estatuto tributario. ¿Qué tienes en tu estatuto tributario frente a bases de retención a título de industria y comercio? Muchos tienen las bases que están para la retención en la fuente en la DIAN, 4 y 26 VT, 26, 27 VTs, y yo digo, ven acá, ¿por qué no? Tú tienes la facultad, ¿por qué no bajas esa base un poquito? Tú no eres DIAN. O sea, baja la base de compras un poquito para que sean más, y además para que vía retención pues te llegue recaudo. Y adicional a eso, implementa la información exógena en tu entidad territorial para mirar a quienes les practicaron retenciones a título de industria y comercio y qué nuevos contribuyentes te encuentras por ahí en el camino. También te va a servir esa información exógena para determinar quiénes se descontaron más retenciones de lo que realmente le practicaron. Y frente al tema de las fundaciones en particular como sujetos pasivos, pasa lo siguiente. Nosotros, la ley dispuso que se prohibía gravar con impuesto de industria y comercio y señaló unas actividades. Entre ellas dijo las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdidas. Porque el impuesto de industria y comercio lo que mira es la actividad que se está llevando a cabo comercial, industrial o de servicios. ¿Está grabada con ICA? Sí. Si es una actividad que está grabada con impuesto de industria y comercio y que tiene lucro, es una actividad que causa el impuesto y por más fundación que sea, tiene que pagar. Ejemplo, Fundación Universidad del Norte. Es una fundación, la Universidad del Norte es una fundación como tal, pero la actividad que está llevando a cabo, que es la educación, está grabada con industria y comercio. En ese orden de ideas, ella tiene que pagar, es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio. Por ahí teníamos Credibanco, entidad sin ánimo de lucro. Credibanco alquila los datáfonos. Y Credibanco no pagaba impuesto de industria y comercio,
porque ella dice, es que yo soy una entidad sin ánimo de lucro. Y el Consejo de Estado le dijo, a ver, usted puede ser muy sin ánimo de lucro, lo que quiera, pero usted está ejerciendo una actividad que a efectos de impuestos de industria y comercio está grabada, porque usted no la está ejerciendo de gratis. O sea que usted hágame el favor y declara impuestos de industria y comercio. Entonces, aquí la importancia frente a esas entidades sin ánimo de lucro, todas las fundaciones dicen, quisiera pagar industria y comercio, pero no puedo porque soy una fundación y soy sin ánimo de lucro. Por eso es que yo les digo, pero no con ánimo de pérdida. Tienes que pagar impuestos de industria y comercio siempre y cuando tu actividad esté grabada. ¿Cuándo es una fundación como tal que yo diga no paga? En el tema de unar esfuerzo, pero unar esfuerzo es que yo pongo una parte como fundación y la entidad territorial me completa ese costo que va a tener esa prestación de ese servicio. Me lo completa, no es que me lo va a pagar al 100%. Porque si lo que me está haciendo es pagándome al 100%, ¿qué me diferencia de una entidad diferente a una fundación? Nada. O sea que tengo que pagar ese impuesto de industria y comercio como tal. Entonces es saber diferenciar cuándo sí y cuándo no. Lo que pasa con las iglesias, estas iglesias que piden, no piden, que reciben ofrendas y diezmos. ¿Qué pasa? Que muchas iglesias hoy día tienen datáfonos en las iglesias, o sea, la gente llega y tienen el datáfono en la mesita para que dé el diezmo o para que haga la ofrenda como tal. Y pasan la tarjeta y el banco hace la retención a título de industria y comercio. Y entonces él te dice, eso no causa impuesto de industria y comercio porque es que eso es una donación que yo estoy recibiendo, ese es el diezmo. Y tú le dices, demuéstramelo. Porque si es un diezmo, tienes que demostrármelo quiénes te hicieron las donaciones. Entonces, ¿por qué? Porque el datáfono va a practicar la retención a título de industria y comercio. Y no tienen los medios probatorios. Y no tienen los medios probatorios que termina la entidad territorial causando el impuesto de industria y comercio por ese ingreso. Entonces, aquí todo va a ser el medio probatorio y determinar bien cuál es ese objeto social que estás desarrollando. En otro tema puntual de lo que tiene que ver con las fundaciones también cuando reciben las donaciones, esa donación no va a implicar ninguna contraprestación de ningún tipo. Hay muchas fundaciones, que yo tengo una revista, yo estoy en el sector de la construcción, yo tengo una revista donde allí hago publicidad a todas las construcciones que hayan en el municipio, todos los proyectos que hago, todos los negocios que hay en el municipio. Pero yo no vendo nada. Yo lo que hago es que recibo donaciones. Entonces, ese ingreso que está recibiendo por donaciones, yo como entidad territorial te digo, qué pena, pero eso no es ninguna donación. Porque tú le estás publicando, le estás publicitando algo en esa revista. Y el Consejo de Estado dijo, ojo, porque para que se trate de ingresos por donaciones, no tiene que haber ningún tipo de contraprestación económica. O sea que esa no sujeción para las entidades sin ánimo de lucro es que en efecto no tengan ningún lucro, que sea una donación o un aporte sin esperar nada a cambio. No sé si a Gine Silva, o sea, me hice entender, si queda claro el concepto o si persiste alguna inquietud frente a la pregunta que manifestaste. Quería aclarar, ¿hay algún concepto del Consejo de Estado donde me pueda basar para poder requerir a las fundaciones? No te tienes que ir a la sentencia como tal, porque la ley es clara. Sin embargo, si tú me preguntas de las sentencias siempre hay una sentencia particular para cada tema, y para mí la pertinente en tu caso puedes googlearla, que es la sentencia que se dio, sentencia Consejo de Estado, sección cuarta, del Distrito de Bogotá contra Credibanco. Porque en esa sentencia, el Consejo de Estado, de los primeros fallos, porque fueron varios años que le requirió y empieza el Consejo de Estado a sacar fallo, pero la que consigas de esa, porque ahí te va a decir cuál fue la inicial, él hace una explicación
súper completa y clara de la sujeción pasiva frente a las entidades sin ánimo de lucro y frente a las fundaciones. Por eso fue que cuando arranqué dije, sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida, que es lo que a la final termina señalando la norma. El tema de, Gine, nos queda claro el concepto y la sentencia que deberías buscar, que te va a servir de base para iniciar tus procesos de fiscalización. Sí, perfecto, muchas gracias. Ok. Por aquí hay una inquietud, escucho. Buenas tardes nuevamente. Quería preguntar algo con relación al tema de las EPS e IPS. Pues tengo entendido que por ser entidades que manejan recursos del POS, están exentas del pago de impuestos, pero ¿qué pasa con los copagos que ellos recaudan en ese momento? Ok. Con el tema de la salud pasa algo. Por allá en el año 2010 o 2012, no recuerdo exactamente, se dio una discusión. Bueno, primero, Ley 14 del 83, Ley 44 del 90 señalaron que los ingresos provenientes del plan, de los recursos del plan obligatorio de salud del POS no causaban impuesto de industria y comercio. Para nada en lo absoluto, la norma dijo no causan impuesto de industria y comercio porque son recursos que vienen grabados del sistema de salud y vienen del sistema de salud, y no le vamos a imponer gravames. Pero es en el año 2010 o 2012, no preciso cuál fue la fecha exacta, el Consejo de Estado se pronuncia frente a una discusión que se dio entre el Distrito de Bogotá y una clínica que se llama Clínica de la Mujer. En esa sentencia, el Consejo de Estado hace un análisis y dice, mira, Clínica de la Mujer, Bogotá reclamaba que Clínica de la Mujer recibía recursos de particulares y por tanto debían gravarse esos recursos por el impuesto de industria y comercio. Y Consejo de Estado en esa sentencia dice, salud es salud, no importa de dónde venga la plata. O sea, que no cause impuesto de industria y comercio, ni los que vengan de los recursos de la salud, ni los que vengan de el particular directamente. Esa sentencia fue muy, digamos que se extendió y terminó extendiendo esa sujeción, esa no sujeción a muchas actividades del sector salud. Y terminó diciendo, hasta los prepagadas se incluyen dentro del servicio de salud y no causaban el impuesto de industria y comercio. Y nos quedamos en ese momento, recuerdo que todas las clínicas empezaron a decirle a los municipios, devuélveme lo que te pagué porque yo no tenía que haberte pagado porque no era contribuyente conforme a la posición del Consejo de Estado. Y en ese momento la única forma de defensa que tuvieron las entidades territoriales fue, tienes un año para corregir la última declaración. Si la corriges porque pagaste un mayor impuesto, eso te tengo que devolver. Pero no te puedo devolver más recursos ni los últimos 5 años por el pago de lo no debido, porque la sentencia del Consejo de Estado tenía un efecto ex nun, o sea, ex nun, sí. A partir de que salió, de ahí en adelante va a tener efecto ex nun. Ahora bien, luego de esto, Julio Roberto Pisa, magistrado del Consejo de Estado, ahorita en el año 2020, cambia la posición del Consejo frente al tema de la salud. Y Julio Roberto dice, todo lo que venga de los recursos del plan obligatorio de salud no graban, sean copagos o lo que sea, no causan impuestos de industria y comercio. No causan. Pero Julio Roberto dijo, aquí cambió la posición de esa sentencia de la Clínica de la Mujer y dijo, pero los recursos que vengan del particular, en efecto, no vienen del sector de salud y se trata de la prestación de un servicio, por lo tanto, deben causar el impuesto de industria y comercio. Y Julio Roberto hizo un análisis adicional y dijo, ahora miremos el caso de los ingresos por conceptos de SOAT. Hay clínicas que solamente atienden servicios SOAT. Y ellas dicen, quisiera pagarte, pero no puedo porque son recursos de la salud. Y Julio Roberto en esa sentencia dijo, qué pena, pero ustedes no son ningún servicio de recursos de salud de nada. Porque a ustedes, cuando hay un accidente de tránsito,
Las primeras creo que son 800 salarios mínimos diarios, que eso llega como a 30 y pico millones. Eso los paga la póliza, en este caso el de seguro que expidió el SOAP. O sea que esos recursos no vienen del sistema de salud. O sea que esos recursos causan impuesto de industria y comercio. Ustedes tienen que pagarlo. Ya de ahí, cuando se agota ese valor, quien sigue costeándolo es el SOAP. Perdón, es la EPS o el sistema de salud, ya sea subsidiado o contributivo. O sea que ese ya no causa impuesto de industria y comercio. Y dijo, es más, cuando el accidente de tránsito, que hay carros fantasmas y no sé, o sea, un accidente de tránsito y no hay una póliza que cubra, lo cubre ay, se me va el nombre ahora. Fosiga. No, no es Fosiga, es, se me fue el nombre de dónde vienen los recursos. ADRES. Del ADRES, exacto. Los cubre el ADRES como tal. Y por tanto, como son de salud, no causan tampoco el impuesto de industria y comercio. Entonces, ¿cuándo se va a causar el impuesto de industria y comercio? Cuando vengan de particulares y esa parte que cubre las pólizas del SOAP. Eso va a causar el impuesto de industria y comercio. Igual van a pasar ahora hay muchas clínicas que se dedican a hacer los exámenes de ingreso a las empresas, de ingreso de las personas a las empresas cuando van a entrar a trabajar. Y dicen, ay, yo no pago porque soy una IPS. Es que tienes que ser IPS porque estás prestando un servicio médico como tal. Pero tu ingreso está grabado con impuesto de industria y comercio. Sale el odontólogo. Es que yo quisiera pagar industria y comercio, pero como esto es salud, qué pena, pero es que a ti tú estás poniendo unos brackets o estás arreglando, pero es un servicio, un consultorio particular, tienes que pagar impuestos de industria y comercio. El cirujano plástico tiene que pagar impuestos de industria y comercio. El médico que tiene un consultorio allí abierto al público, doctor Pedro Pérez, dermatólogo, médico internista, está recibiendo consultas de particulares, tiene que pagar el impuesto de industria y comercio, porque la ley 1819 para esos médicos particularmente dijo que las profesiones liberales, que el impuesto se causaba independientemente no importa si predominaba el factor material o intelectual, y para ellos es el factor intelectual, o sea que una profesión liberal en este caso tiene que pagar impuesto de industria y comercio. O sea, esto es súper claro. Y los médicos y todo el sector de salud siempre va a poner el grito en el cielo porque estaban acostumbrados que la salud no paga. Pero entonces ya tenemos que hacer claridad que lo que no paga es lo que venga de los recursos del sistema de salud como tal. Y ahí se pega otro grupito que son los gimnasios, porque los gimnasios se están constituyendo todos y los que no lo eran se están transformando y son como IPS, porque dice que aquí prestamos un servicio de salud. Por eso que cuando uno va a un gimnasio tienen el consultorio tienen a la nutricionista, enfermería, que nunca hay nadie, pero lo tienen allí porque es la manera de concebirse como IPS. Y dicen, como soy salud no pago industria y comercio. Qué pena, porque tú no eres un servicio de salud que está recibiendo recursos del sistema, o sea que tienes que pagar impuestos de industria y comercio. Entonces digamos que son todas esas generalidades frente al tema de salud que se cambia la posición a raíz de esa jurisprudencia. Esa es una sentencia de unificación también de Julio Roberto Pisa frente al tema de salud y define, mejor dicho, esa sentencia punto por punto los servicios de salud y termina diciendo cuáles sí y cuáles no frente al impuesto de industria y comercio. Y para complementarlo, también en la dispensación de medicamentos se dio un caso particular con Audifarma, que era dispensador de medicamentos de una EPS, y Audifarma decía, quisiera pagar impuestos, pero como yo vengo, mis recursos vienen del sistema de salud, porque si la persona va a la EPS y no le dan el medicamento, no se compone, o sea, no recupera la salud. Yo soy una extensión del servicio de salud. Y Consejo de Estado le dijo, qué pena, tú no eres ninguna extensión de nada. Tú eres un comercializador de medicamentos porque a ti te están pagando por distribuir un medicamento. O sea que tienes que pagar impuestos de industria y comercio. Entonces, digamos que para cada caso particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado es la que ha venido a complementar toda esta regulación frente a elementos
sustantivos de los tributos territoriales. No sé si, Edward, creo que fue el que me hizo la inquietud. ¿Persiste alguna inquietud adicional? ¿Pregunta? Sí, doctora, fue yo el que le hice respecto a los medicamentos, pero ya con su intervención quedó todo claro. Muchísimas gracias. Ok, bueno. Entonces, no sé si alguien más tiene inquietudes, porque aquí la idea es que, listo, yo les doy esa generalidad, pero ustedes allá en la práctica son los que tienen su dilema, su caso puntual, y qué bueno, porque así, pues, esa generalidad que yo les doy la podemos materializar en casos puntuales. La doctora Ginette tiene otra consulta, levantó la mano. Doctora, disculpen. Nosotros tenemos recursos de regalías y tenemos entidades ejecutoras con los recursos de regalías. El municipio puede asignar a esas entidades ejecutoras como responsables del recaudo tanto de las estampillas como de la retención de ICO. Aquí, frente a las estampillas, ¿cómo tienes tu estatuto tributario? ¿Cierto? Frente a las estampillas, hay que mirar cómo está tu estatuto tributario, porque eso es un tema, tú allí vas a tener quiénes son los responsables del recaudo de las estampillas. Entonces, todo es lo que tengas en tu acuerdo como tal. Ahora bien, frente a la retención del impuesto de industria y comercio, tengo un caso particular que ellos decían, contrataban los ejecutores de regalías y no practicaban retenciones de industria y comercio. Y dice, pero es que como estos recursos vienen de regalías, yo no puedo practicar industria y comercio porque para ellos es como si vinieran limpios, o sea, son unos recursos que vienen limpios. Yo digo, ven acá, pero es que tú como ejecutor de esas regalías estás haciendo contrataciones y estás pagando recursos por prestaciones de servicios. Entonces esos servicios están grabados en su mayoría con industria y comercio. Tú como ejecutor tienes unas obligaciones como agente retenedor. Y el agente retenedor, bueno, yo tengo que tenerlos consagrados en mi normativa tributaria. Por eso aquí en este caso particular, y ya que lo anotas, aquí es súper importante qué tengo o cómo tengo yo mi regulación en el estatuto tributario. Por eso es que a la hora no es actualizar el estatuto, sino revisar punto por punto y tener la capacidad de hacer un análisis y un diagnóstico frente a cuál va a ser, digamos que el precedente que yo tengo frente a esa norma particular. ¿Qué pasa cuando yo me copio de un estatuto a otro estatuto y resulta que muchos municipios no tienen, hay municipios particularmente que tienen muchos recursos por regalías directas? Entonces, se copian de un municipio que no tiene recursos directos por regalías y a él ni le interesa eso y lo copias mal porque tú tienes una particularidad en tu caso. Entonces, tu caso particular, Gine, sí hay que revisar cómo tienes la norma en tu municipio para efecto de las estampillas, porque aquí sería un recaudador de estampillas, habría que revisar cómo está tu norma. Yo puedo reforzar un poco eso, doctora, ya que nosotros somos entidad ejecutora y casualmente tenemos recursos administrados del municipio de Plato. Pues obviamente nosotros como entidad ejecutora recaudamos lo que son impuestos nacionales. En este caso, industria y comercio es un impuesto nacional, lo recaudamos y posteriormente se le reembolsa al municipio. El tema del estatuto tributario del municipio de Plato no dice en su estatuto que cuando un tercero, llámese ejecutor, o llámese universidad, o llámese una corporación, administre el recurso del municipio, deberá descontar ciertas estampillas. Debe ser claro en el estatuto, ya que esto fue también una controversia que tuvimos incluso con el Ministerio de Hacienda y hemos consultado a bastantes a expertos porque el estatuto es el vehículo legal y es la herramienta que nos faculta a nosotros para poder descontar esas estampillas. Si nosotros no tenemos el instrumento legal, se nos es imposible hacerlo. Y ese instrumento es el estatuto de su municipio. Entonces, ahí es donde hay que revisar porque hasta donde nosotros sabemos y tenemos el estatuto último que nos llegó, no dice
dice y explica cuáles son las estampillas del municipio, pero aparte de eso debe existir un parágrafo, debe existir algo que aclare que cuando los recursos sean administrados por un ejecutor, deberá también aplicar las diferentes estampillas y enumerarlas una por una también para que eso quede con claridad y sea el instrumento legal. Bueno, quería complementar eso, ya que en este caso, pues nosotros también lo hacemos y dejarlo ahí. Sí, doctor, y usted lo mandó al municipio de Plato, y yo lo tengo como aquí una modificación para ahora que se vaya a hacer la actualización del estatuto tributario, ya que a raíz de la respuesta que ustedes me dieron del requerimiento que yo les hice como entidad ejecutora, que esos recursos de esa estampilla no entraban al municipio, creo que usted fue el que me lo firmó. Ese requerimiento nos quedó clarito, así como usted lo está explicando ahora, para que no nos vuelva a pasar más nunca. Así es, y mira, en el caso particular de ustedes que también están mandando recursos al Fondo Mixto Sierra Nevada, deben actualizarlo. Nosotros apoyamos al municipio de Ciénaga y ya se presentó un proyecto de acuerdo para actualizar el estatuto tributario, pero es que si me preguntas a mí como director, pues para nosotros tampoco es digamos, ni es menos o es más, al contrario, a nosotros nos interesa que el recurso se recaude y que ustedes puedan fortalecerse como entidad territorial, y son ustedes los que nos tienen que dar la herramienta, porque no es ilegal si yo lo hago simplemente con un requerimiento escrito por el municipio. Entonces, con mucha más antelación y con mucha más rapidez, aprovechando que el mes de mayo estaban los consejos todavía sesionando, presentar el proyecto de acuerdo para actualizarlo y que ustedes puedan hacer esa debida exigencia a cada ejecutor. Willington, y para complementar aquí ya por último, yo quisiera agregar que aquí se trata, las estampillas son recursos públicos de la entidad territorial y sería un delito que yo, sin tener la autorización, recaudara recursos públicos y como que con fundamento en qué. ¿Quién me está autorizando a manejar esos recursos públicos? Entonces, es un delito que se tipifica aquí y quién en su sano juicio se va a meter en tremendo lío de hacer algo que está por fuera de la ley. O sea, no existe. Por eso cuando Ginny me preguntó, yo le dije, si no está en la norma, o sea, nada que hacer, porque no hay algo que te dé a ti esa tranquilidad de que tú vas a recaudar porque te lo están ordenando. Porque tú estás manejando unos recursos públicos porque te dieron la orden que tú lo recaudaras. Porque a la final son recursos públicos que tú le estás quitando a alguien para entregárselos a la entidad territorial. Entonces, como para mirar aquí el por qué yo me abstengo de, y no puedo, porque es que si no está en el acuerdo, no puedo hacerlo. No puedo extralimitarme a hacer algo que no está en la norma. Bueno. Doctora, disculpen, una última pregunta en ese caso, pero si adicional ya yo tengo un documento de acuerdo aprobado por el Consejo donde designa a las entidades ejecutoras como recaudadoras de las estampillas, ¿eso es viable o es válido para enviárselo a ellas? Ya te respondo yo eso. Eso depende en el momento en que esté el proceso contractual. A ver, nosotros como entidad, si ya yo en el mes de enero publiqué en mi SECOT un proceso licitatorio, se me presentaron unas empresas, adjudiqué el contrato a X empresa, si yo en esas condiciones, en ese proceso contractual, no especifiqué en mis pliegos de condiciones que tengo la autorización para recaudar estampillas del municipio y las aclaro ahí, cuáles son las estampillas para que cada proponente cotice sus estampillas en su propuesta, lo pueden hacer si yo lo hago, pero si yo no tengo la herramienta, yo publico mi proceso, ellos ven que no les voy a hacer ningún descuento de estampillas, solo los impuestos nacionales, ellos cotizan su propuesta y ya yo no le puedo cambiar las reglas del juego en el transcurso de la ejecución. O sea, yo no puedo decirle, ven acá, es que ahora me llegó en junio un proceso y te dije que te vence el contrato en noviembre y me tocará recaudarte. O sea, ya no puedo cambiar las condiciones iniciales del contrato. Eso sirve si ya tú tienes ese acuerdo, ya actualizaste tu estatuto, mándalo y de aquí en adelante los procesos nuevos que vayan a ser ejecutados por terceros, ahí sí aplica porque ya en sus condiciones iniciales ellos ya van a tener la herramienta para exigir el recaudo de esas estampillas. Pero ya en procesos iniciados y que ya estén ya en términos ya para terminar o a mitad de camino, no puedo cambiar las condiciones iniciales.
Y eso es en atención al principio de seguridad jurídica o principio de irretroactividad de la norma tributaria que está concebido por allá en el artículo 363 de la Constitución y en el artículo 338 también. O sea que en el momento de que hay una modificación frente a una norma sustantiva, su aplicación será para una vez, o sea, para los, en este caso dice el periodo siguiente, pero aquí será para contratos nuevos, porque si no, ¿dónde queda el principio de seguridad jurídica del que tanto prevalece o hace énfasis aquí el sistema tributario? Y lo tiene dentro de sus 4 principios en los que se funda el sistema tributario: equidad, progresividad, eficiencia y no retroactividad de la norma tributaria. O sea, ahí está el fundamento del por qué, no en el transcurso, no en el curso, sino antes de, para que pueda materializarse esa exigencia como tal. Doctora, ahora que usted tocó el área jurídica, aquí pasó un caso y me están pidiendo respuesta. Resulta que en la área jurídica elaboran un contrato. En las deducciones le colocan unas estampillas que no van acorde a las que nosotros practicamos acá en la Secretaría de Hacienda. El contratista me está reclamando que le desconté más de lo normal, que lo que aparece en el contrato no es lo que yo le deduje, y me está pidiendo la devolución de esos descuentos. En este caso, como Secretaría de Hacienda, ¿cómo yo puedo proceder ante eso si él tiene un contrato firmado donde le hacen unos descuentos que no practicamos acá? A ver, pero o sea, en el contrato suscribieron unos descuentos, unas estampillas que ni siquiera están contenidas en tu estatuto, ¿qué? Sí, señora, exactamente. La parte jurídica colocó unas estampillas para más exactamente adulto mayor 2%, cultura 0.5, deporte 0.5 y estampilla producticia 0.5. Y en el estatuto eso no está por ningún lado. Nada más el adulto mayor vale el 4%, imagínense. O sea, pero está mal formulado es el número del recaudo, pero la estampilla existe. Lo que no está de acuerdo es que dice el contrato el 2 y ustedes en su estatuto tienen el 4. Exactamente. Pero si es así, está a favor de él, porque si en el contrato dice el 2 y en el estatuto está el 4, o sea, le cobraron menos, más bien. No, doctora, en el estatuto dice el 4 y en el estatuto dice el 4 y en el contrato dice el 2. Le cobramos el 4%, lo que está en el estatuto. Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros en el derecho decimos, los contratos son ley para las partes. Sí, hay unas condiciones, sí. Exacto, son ley para las partes. O sea, dice, si tú tienes una aquí, pero el contrato es ley para las partes. No obstante, cuando se trata de norma tributaria, dicen que los contratos entre particulares no son oponibles al fisco. Tú debes aquí prevalece cuál es la realidad, o sea, la realidad del estatuto tributario y hacer las deducciones de conformidad con la norma tributaria. Él tendrá que solicitar una devolución por un pago de lo no debido, en este caso una retención de lo no debido, y tú tendrás que analizarlo y si es del caso, dentro de la oportunidad, porque en este caso él se va por las reglas del Código Civil, pago por lo no debido y son 5 años, no 2. Y si es del caso y tiene fundamento en derecho, hay lugar a hacer la devolución. Y claro que la hay. Muchas gracias, doctora. Sí, nosotros pasamos también en el jurídico para poder darle respuesta a esa empresa. Ok. Pero Ricardo, mira, ¿por qué a nosotros también nos llamó la atención toda esta temática? Y nosotros que obviamente Plato es uno de los municipios socios nuestros y el alcalde Armando es el vicepresidente, es porque no todos los jurídicos, la doctora lo decía al comienzo, comprenden las realidades tributarias y los fundamentos que existen legalmente para eso. Entonces se van a otra serie de normas para justificar o para hacer pleitos y que realmente no están enfocados, no todos los abogados conocen la parte tributaria y sobre todo la profundidad de lo que esto requiere. Y cometemos errores como entidades territoriales y también perdemos las oportunidades de recaudar o caemos nosotros en errores que nos pueden costar también como funcionarios públicos. Entonces, eso es muy delicado y esto se está viendo, hemos visto ya sanciones de los órganos de control porque han habido pleitos, sobre todo en grandes empresas
multinacionales que se han ido en contra del municipio y han ganado por la indebida implementación de sus estatutos o los indebidos procesos. Entonces esto es algo que realmente requiere de atención y que ustedes como funcionarios deben saber la responsabilidad que tienen en sus manos y hacérsela saber a sus alcaldes y decirles como entidad territorial y como funcionarios los deberes que se tienen que tomar. Así es, doctor. Muchas gracias por su presentación. Bueno, Willington, yo creo que en este punto me encantó compartir con ustedes este tiempo, este espacio. Gracias por la invitación. Es súper pues poder llegar a las entidades territoriales, compartir un poco de las experiencias que tengo y que me han dado a lo largo de los años todo el ejercicio profesional. Y bueno, aquí están, digamos que las puertas abiertas, lo que necesiten a través de la asociación, en lo que te podamos colaborar y servir, estamos prestos, sobra decirlo, y cuando quieras, aquí estamos para lo que necesiten ustedes en temas de impuestos. Gracias, doctora Eli, por esa disposición. Quiero decirles que en el chat está el link para que diligencien su participación, los datos, nos entreguen más información sobre todos los contactos, porque en el enlace de inscripción pues era muy general, todo era muy formal en los correos institucionales y los correos personales, pero ya necesitamos llegar un poco más a ustedes, poderlos contactar, poderles mandar información, tenerlos un poco más actualizados o cualquier contacto o requerimiento que ustedes quieran como apoyo también, porque para eso estamos. Entonces les agradezco que diligencien la inscripción y que también sepan que para nosotros es de gratitud la atención de ustedes y que siempre vamos a estar buscando la forma de fortalecer a las entidades territoriales. Es una de nuestras visiones y nuestras prioridades siempre están en el fortalecimiento institucional. La parte pública es muy dinámica y a veces si nosotros no estamos actualizados siempre nos vamos quedando atrás. Fíjense el desafío que hay con las IAs ahora, que debemos estar muy atentos, que así como nos va a ser eficiente en el trabajo, también va a ser para cosas muy graves también y malas. Nos toca estar muy alertas. Y eso que lo que la doctora hablaba de la debida notificación, yo creo que muchos de los funcionarios, y me incluyo, a nosotros, por ejemplo, Ministerio del Interior, DNP, Ministerio de Hacienda, nos manda información y detrás de ese correo que ellos mandan llega el CEL de 472 certificando que fuimos notificados y anexan su certificado. O sea que sí deja una trazabilidad. Y lo mismo ahora con las IA, se está hablando mucho de ese tipo de notificaciones, pero aún siguen sin tener la capacidad o el programa para que certifiquen debidamente toda esa información. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta hoy. Debemos ser eficientes, debemos ser eficaces y que lo que estemos haciendo y cada proceso cumpla con el debido procedimiento y que no perdamos nosotros oportunidad de que los recaudos corran riesgo de que se puedan perder. Bueno, agradecemos a todos, realmente contentos. Vamos a seguir nosotros pendientes de ustedes. Cualquier información extraordinaria, cualquier cosa que quieran puntualizar o cualquier conversación que tengan con sus jefes, con los alcaldes, pues ahí vamos a estar pendientes en procesos individuales. Sobre todo ese de Plato me llamó mucho la atención porque lo he escuchado mucho, lo del tema del gas, y ahí tienen un proceso muy bueno para empezar a gestionar y fundamentar con criterio cómo el municipio puede hacer ese recaudo, porque eso va a ser una pelea. Eso es una controversia que se va a generar ahí y hay que estar bien fundamentados para esa controversia. Entonces, a la expectativa, siempre pendientes a poder ayudarles en todo. Agradezco su participación. Que tengan una feliz tarde. Después de Dios, ustedes son las personas más importantes en esta capacitación, así que los felicito. Quiero que prendan de pronto sus cámaras porque necesitamos tomar una foto para darle publicidad a esta capacitación y que ustedes puedan también salir así sonrientes en esa foto.
No les dé pena. Prendan las cámaras. José Olmo, me cuentas si la capturaste. Bueno, le agradecemos a todos. Doctora, no sé si quiere decir algo adicional. No, creo que todo está dicho. Gracias a todos por la disposición, más bien. Bueno, buenas feliz noches. tarde para todos. Igual. Señor. Hasta luego. Chao, chao. Chao.